Hola, buenos días, estimados participantes. En unos breves minutos estaremos comenzando. Por favor, inspectora, ¿puede ir compartiendo su pantalla? Ok, listo, ya se puede ver. Para comenzar puntuales, vamos a comenzar. Buenos días, mi nombre es Cristina Festas de la SONAFIL. El día de hoy, la inspectora Juanita Yarleque hará la presentación sobre prevención y erradicación de la trata de personas con fines de trabajo forzoso. En unos segundos estaré pasando por el chat de esta conferencia un link de registro. Con los correos que registren, eh, terminando la conferencia se les enviará un correo con la PPT usada. Sin más, les dejo a la inspectora Juanita para que comience. Buenos días con todos. Mi nombre es Juan Tayarleque, soy inspectora auxiliar de la SONAFIL. El día de hoy se va a dar la orientación respecto a prevención y erradicación de la trata de personas con fines de trabajo forzoso. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es la base legal respecto a este tema. Ya se tiene normativa tanto internacional como normativa nacional. La normativa internacional con la que se cuenta es el Convenio 029 sobre el trabajo forzoso y el protocolo del 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso. Asimismo, respecto a la política o a la normativa nacional, es la Constitución Política del Perú, la Ley 2886, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, su respectivo reglamento en el Decreto Supremo 019-2006-TR, y una resolución de la SUNAFIL, que es el protocolo de la actuación en materia de trabajo forzoso, que es lo que se utiliza cuando se encuentran temas de trabajo forzoso durante las investigaciones. Ahora, nosotros en la actualidad podemos pensar que ya no existe la esclavitud, pero hay diferentes situaciones que se dan que vienen a ser formas de esclavitud. Dentro de ellas hay dos principales, como el trabajo forzoso y la trata de personas. Respecto a la trata de personas, es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o de la concesión o recepción de pagos o beneficios. Chicos, chicos, un ratito, disculpen. Al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona para que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Podemos ver que muchas veces, por ejemplo, hay casos de jovencitas, hay casos de personas que se les engaña, se les ofrece un trabajo soñado, se les paga incluso para que puedan llegar al lugar y en el lugar son explotados de diferentes maneras, realizando diferentes trabajos, incluso llegando a la explotación sexual. Asimismo, trata de personas es un delito considerado en el Código Penal. Y en el Código Penal se evidencia lo siguiente en el artículo 129A. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción
privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación. Es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Los fines de explotación de la trata de personas comprenden, entre otros, la venta de niños, niñas, adolescentes, la prostitución o cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejido somático o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. Asimismo, podemos ver que la trata de personas es diferente al trabajo forzoso, no es lo mismo, pese a que las dos son situaciones estrechamente ligadas, las dos son formas de esclavitud y usualmente confundidas en la práctica. Se trata en realidad de figuras jurídicamente diferentes. La trata de personas es un delito que vulnera esencialmente el derecho a la libertad del individuo a través de un proceso que comienza con el reclutamiento de la persona, continúa con su traslado y culmina en la explotación, mientras que el trabajo forzoso vulnera esencialmente el derecho fundamental a la libertad de trabajo. Es decir, no todo trabajo forzoso será consecuencia de la trata de personas, aunque la mayoría de casos de trata de personas derivan en alguna forma de trabajo forzoso, que viene a ser la explotación laboral. Aquí principalmente podemos ver que la diferencia entre ambas formas de esclavitud es que, como ya lo mencioné anteriormente, la trata de personas vulnera el derecho a la libertad y el trabajo forzoso vulnera el derecho a la libertad del trabajo. Ahora, según la OIT, el trabajo forzoso, de acuerdo a lo establecido en el convenio 29, es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Esto es decir, que se refiere a situaciones en las cuales personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles, como por ejemplo una deuda manipulada, la retención de documentos o amenazas de denuncias a las autoridades de inmigración. Nosotros a veces podemos ver un poco como ya, o sea, formas muy comunes y que a veces pueden pasar incluso desapercibidas. Por ejemplo, cuando se le obliga a una persona a trabajar y personas extranjeras, por ejemplo, y se les amenaza porque se les va a acusar a la autoridad competente para que continúen laborando con el empleador. Asimismo, podemos ver que, ¿qué es la libertad de trabajo? Es la libertad de poder decidir, es la expresión del consentimiento, que se expresa principalmente en tres momentos: al inicio de la relación laboral, durante la relación laboral o al fin de la relación laboral. Al inicio, ¿por qué? Porque cuando se le ofrece un trabajo a una persona o va a una convocatoria, la persona va a decidir si trabaja o no trabaja, si le conviene ese trabajo o si no le conviene. También si la labor la va a realizar por cuenta propia o por cuenta ajena, para quién trabaja, en qué condiciones va a trabajar y si le conviene. Durante la relación laboral, si se realiza o no otro trabajo. ¿Por qué? Porque hay una libertad de pluriempleo. Por ejemplo, un docente puede trabajar en dos instituciones educativas siempre y cuando tenga la disponibilidad de tiempo, porque hay diferentes modalidades de trabajo y si el trabajador puede laborar en ambas, tiene la libertad de hacerlo. Por ejemplo, un personal de salud que su horario de trabajo son 150 horas al mes, puede laborar en dos clínicas distintas o en un hospital y una clínica. Por ejemplo, una persona que trabaja bajo un régimen, de repente trabaja, no sé, 21/7, los 7 días, o bueno, 14/14, el régimen que le corresponda. Los días que se encuentra de descanso puede laborar en otro lugar, pues. Y también al fin de la relación laboral.
La persona puede decidir si deja el trabajo o si continúa en el trabajo. Tiene una libertad para renunciar. Ahora vamos a ver supuestos de violación a la libertad del trabajo. Por ejemplo, en el inicio de la relación laboral, al trabajador se le puede obligar, bueno, se le obliga a hacer algo específico o hacerlo en determinadas condiciones. Durante la relación laboral, se le impide trabajar para alguien más, que eso no se puede porque hay libertad de pluritrabajo, pluriempleo, o se le impide trabajar también por cuenta propia. Y en el fin de la relación laboral, se le puede impedir o se le impide dejar de trabajar o renunciar. De repente, lo obligan lo obligan a continuar laborando o que no puede renunciar. Por ejemplo, le dicen, te vamos a enviar a migraciones porque si dejas de trabajar con nosotros, te acusamos de migraciones para que te generen problemas legales. O de repente le retienen los documentos y si te vas del lugar donde estás trabajando, no te vamos a entregar tu DNI, no te vamos a entregar tus documentos o los documentos que se le tengan pendientes. Asimismo, también podemos ver tres diferentes elementos respecto del trabajo forzoso. Es la existencia de un trabajo o servicio, es la amenaza de una pena cualquiera y la ausencia de consentimiento. Aquí vamos a detallar cada uno a lo que se refiere. Respecto a la existencia de trabajos o servicios, toda actividad, ya sea trabajo, empleo u ocupación que una persona pueda realizar en beneficio de un tercero. Eso es. Además, es irrelevante la naturaleza de la actividad realizada, pudiendo ser una de carácter legal, ilegal o delictivo, formal o informal, por tiempo determinado o indeterminado, entre otras variables. En este caso existen grupos más vulnerables, por ejemplo, como son los trabajadores domésticos, los migrantes, los trabajadores, personas de pueblos indígenas, trabajadores rurales, mujeres, niños, entre otros. Respecto al segundo elemento, que es la amenaza de una pena cualquiera, la persona realiza un trabajo bajo coacción, porque existe la presencia o amenaza creíble de sufrir, entre otras. Por ejemplo, la amenaza puede ser respecto a violencia física directa contra su familia o personas de su entorno más cercano, violencia sexual, encarcelamiento u otro tipo de confinamiento físico, penas financieras, denuncias ante las autoridades, ya sea la policía, inmigración, etcétera, exclusión de la comunidad y de la vida social, privación de alimento, alojamiento u otras necesidades, pérdida de condición social y la supresión de derechos o privilegios. Asimismo, podemos ver el tercer elemento del trabajo forzoso, que es la ausencia de ofrecimiento voluntario. Esto, es decir, se superpone al segundo elemento, que era la amenaza. El trabajo forzoso vulnera la libertad de trabajo, precisamente porque la persona ejecuta la actividad sin su consentimiento. La falta de este consentimiento puede presentarse porque la persona realiza el trabajo bajo algún tipo de amenaza, en cuyo caso estos dos elementos esenciales se superponen. En tanto, no puede haber ofrecimiento voluntario bajo amenaza. Entre los casos, la falta de consentimiento puede ser también consecuencia de una condición específica, como por ejemplo, el nacimiento en la esclavitud o servidumbre, rapto o secuestro físico, engaño o falsas promesas, retención de documentación. Asimismo, después de haber visto estos tres elementos, podemos ver que hay formas de trabajo obligatorio que no configuran trabajo forzoso. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio, obligaciones cívicas normales, trabajo obligatorio exigido a condenados, casos de fuerza mayor o pequeños trabajos comunales. Esos no son considerados como trabajo forzoso. Ahora, ¿dónde podemos encontrar trabajo forzoso? ¿Dónde son los sectores donde hay mayor vulnerabilidad o mayor predisposición a este trabajo forzoso? En agricultura, trabajadoras del hogar, bares, discotecas, en el rubro textil, manufactura, industria maderera, canteras de yeso, minería, construcción, ladrilleras, fábricas de carbón. Y también existen los grupos más vulnerables, por ejemplo,
de migrantes, personas de pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, y los que también anteriormente mencionamos. Ahora bien, la SUNAFIL tiene un protocolo de actuación en materia de trabajo forzoso, para lo cual tiene un grupo especializado que se dedica especialmente a eso. Respecto a las fases de actuación inspectiva, cuando ya se desarrolla la inspección de trabajo, hay 5 fases que se consideran principalmente. La coordinación como primera fase, como segunda fase la hipótesis de investigación, la tercera fase estrategia de intervención, la cuarta fase actuaciones inspectivas y la quinta fase la derivación para la prestación de servicios. En la primera fase se hacen acciones multisectoriales con los diferentes ministerios. Cuando en el caso de la hipótesis se identifica y se localiza dónde puede existir trabajo forzoso, en la tercera fase ya se realiza toda la logística para realizar las actuaciones inspectivas. En la cuarta fase ya se realizan preguntas, se realizan las actuaciones inspectivas en sí, en las diferentes formas y modalidades. Y en la quinta fase ya se restituyen los derechos afectados. Como les comentaba, existe un grupo especializado en la SUNAFIL de inspectores de trabajo en materia de trabajo forzoso y trabajo infantil. Ahora podemos ver también que se tiene una entrevista a las presuntas víctimas dentro de este protocolo. Se va abordando a las presuntas víctimas para ver cuáles han sido las condiciones de trabajo, cuántos días han laborado, si es que se le brindaba alimentos, cuál es su lugar de origen, si los han trasladado, qué les han ofrecido, entre otros. Cuánto les pagaban, por qué se quedaban ahí, para verificar si verdaderamente se configura como un trabajo forzoso. Ahora bien, podemos, bueno, dentro de este protocolo se menciona que de encontrarse trabajo forzoso, este trabajo forzoso es una infracción que no se puede subsanar, y es una infracción muy grave y una infracción insubsanable. Vamos a ver a continuación los efectos aspectos sancionadores. En el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, en el artículo 25.18, se puede ver que esta conducta infractora es el trabajo forzoso sea o no retribuido y la trate o captación de personas con dicho fin. Como les mencioné anteriormente, insubsanable y muy grave, y puede ser sancionado hasta con estos valores, ya sea en la microempresa, en la pequeña empresa o en la no MIPE. Ahora, siempre nosotros debemos estar alerta al trabajo forzoso, porque el trabajo forzoso sí existe, y los hemos visto en algunos casos incluso que han sido, bueno, que salen en los medios de comunicación. Por ejemplo, en Chimbote encontraron a 3 jóvenes obligados a trabajar encerrados en un almacén. Y ahora también podemos ver este caso, por ejemplo, sobre un incendio en la Galería Nicolini en Malvinas, en Lima, que ocurrió hace algunos años, en el 2017, donde habían trabajadores que se encontraban encerrados, obligados a trabajar, y al encontrarse encerrados no pudieron salir y murieron a consecuencia de ello. O sea, sí hay trabajo forzoso en la actualidad, aunque de repente pensemos que no, porque es una forma de esclavitud y se nos hace ya un poco difícil entender que en pleno siglo XXI exista eso, pero sí existe. Y en caso de que nosotros conozcamos o veamos algún tipo de trabajo forzoso, en este caso es el tema que estamos tratando, es importante que se denuncie para tomar las acciones del caso. A continuación se ven aplicativos diferentes que utiliza la SUNAFIL, por ejemplo, en el tema de Verifica tu Chamba, y recordar a tanto a empleadores como a trabajadores registrarse en la casilla electrónica para las diferentes notificaciones que se realiza que realiza la SUNAFIL. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que todo quedó claro. Agradecerles a todos por su participación. Les recuerdo que en el chat están los números
el enlace para registrar su asistencia. Igualmente, si no tienen algún problema agregando el correo o los números, pueden dejarlos en el mismo chat, su nombre, su DNI y la razón social de la empresa por la que vinieron, y ya nosotros nos encargamos de registrarlos y de enviarles la información, así como la PPT usada en esta conferencia. Si no hay preguntas, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias, inspectora, por la charla, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Buen día. Buen día.